Este generador de corriente, conformado por estas dos resistencias y este capacitor de bootstrap, tiene una forma de funcionamiento muy particular. Este capacitor de bootstrap, dispuesto entre un punto del circuito y la salida del circuito, conceptualmente debe ser lo suficientemente grande como para asumir que la tensión que cae en el capacitor es constante durante toda la operación del circuito. Es un capacitor muy grande, por lo tanto se va a comportar como una fuente de tensión continua. Podemos calcular nosotros la tensión que cae en el capacitor y lo más práctico es calcularla cuando no tenemos entrada de alterna, es decir, cuando el circuito está en equilibrio. En ese caso, la corriente que pasa por la resistencia R1 es la misma que pasa por la resistencia R2, porque estamos con el circuito en continua. Esta corriente es la corriente que yo voy a llamar corriente 1,2. Y la puedo determinar fácilmente porque, si cierro esta malla, obtengo que 12 volts de fuente menos la corriente I1,2 por la suma de las resistencias, menos la tensión base emisor del transistor 1, tensión base emisor del transistor 1 en ON, ¿sí? La tensión base emisor 1 de ON, porque justamente estoy en continua y este transistor está prepolarizado, es decir, que tengo la base emisor mínima que lo mantiene en modo lineal, es igual a la tensión de salida, que en equilibrio es 0. Entonces de acá yo directamente puedo calcular cuánto vale la corriente 1,2. Para este caso la corriente I1,2 es igual a 35,625 miliamperes. Por otro lado, conocida la corriente I1,2, sabiendo que tengo 0 volt de este lado, puedo calcular la tensión de este punto, que va a ser igual a la tensión del capacitor de bootstrap, diciendo que BCC, o directamente puedo cerrar esta malla y decir que BCC, en este caso son los 12 volts, ¿no es cierto?, menos la resistencia R1 por la corriente I1,2 menos la tensión del capacitor de bootstrap es igual a 0, y acá puedo obtener que la tensión del capacitor de bootstrap es igual a 6,3 volts. Es decir, que en este capacitor tengo más o menos 6,3 volts. Lo interesante de este circuito es que a medida que la tensión B0 aumente, entonces la tensión de este punto también va a aumentar. El capacitor de bootstrap lo que me permite es que este punto inclusive puede estar a niveles de tensión superiores a la tensión de fuente. Porque si la tensión B0 es de, por ejemplo, 6 volts, este punto va a tener una tensión de 12,3 volts. Y el circuito o la resistencia R1 va a circular corriente hacia arriba. Ya estoy hablando en un caso donde hay alterna. La corriente por R1 o por R2 no va a ser esta corriente I1,2, sino que va a ser la corriente I1,2 más la corriente de alterna. En ese caso la corriente neta por R1 sería para arriba. Esa es la función que cumple el capacitor de bootstrap. Si yo cierro esta malla, me puedo dar cuenta que si la tensión de bootstrap es constante y la tensión base emisor de Q1 es relativamente constante, porque puede variar entre 0,6 y 0,8 volts nada más, entonces la tensión en R2 también va a ser constante y por consiguiente la corriente que circula por R2. Así es como funciona este generador de corriente continua, garantizando mediante este capacitor, que debe ser lo suficientemente grande como para que se cumpla todo esto, que la corriente que circula por R2 es relativamente constante. Ahora, ¿qué sucede? Asumamos que la corriente R2 es constante. La corriente R2, cuando se corta Q3, la tenemos toda en la base de Q1. Esa corriente amplificada
está disponible en el emisor de Q1, pero no toda esa corriente va a ir a parar a la resistencia de carga. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente una parte se va a derivar nuevamente hacia el capacitor de bootstrap. Recordemos que esta rama tiene que ser capaz de entregar corriente a la resistencia R2, pero también corriente a la resistencia R1, porque puedo tener corriente hacia arriba. Es decir, que de la corriente que va a conducir el transistor Q1, una parte se va a tener que derivar para realimentar el bootstrap. Entonces vamos a hacer un análisis para determinar, en el caso en el que se corta Q3, es decir, justo cuando la corriente que circula por la resistencia R2 está toda disponible en la base de Q1, cuánta corriente puedo tener en la carga y de este modo la tensión máxima que puedo tener a la salida. Justamente el transistor Q2 va a estar cortado, el transistor Q3 va a estar también cortado. Esta va a ser la parte del circuito que voy a tener encendida, entonces es la única parte del circuito que me interesa analizar. En este circuito yo voy a llamarle a la corriente que circula por R2, que es la misma que va a la base del transistor Q1, corriente de base. Le voy a llamar a la corriente que realimenta el bootstrap, corriente del capacitor de bootstrap. Le voy a llamar I1 a la corriente que circula por la resistencia R1. Esta es, bueno, obviamente, la resistencia de carga. Y esta es la corriente que tengo en el emisor, que justamente es la corriente de base amplificada por el transistor. Es decir, HF más 1 veces la corriente de base. Siempre la tensión del capacitor de bootstrap va a ser de 6,3 volts, como determinamos anteriormente. Entonces tenemos que determinar, en este caso, justo en el extremo en el que voy a obtener la tensión pico a la salida, porque justo en el momento en que se corta Q3, ¿qué tensión de salida tengo? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, tengo que resolver este circuito nada más. Voy a plantear este nodo y que veo que a este nodo solamente aporta corriente la rama del capacitor de bootstrap y que esa corriente se divide tanto en I1 como en I de base. La tensión I1 yo la puedo determinar porque justamente la corriente I1 yo la tengo de algún modo relacionada con la tensión B0, porque si esta tensión es continua y este punto tiene la tensión B0 pico, en este otro punto voy a tener la tensión B0 pico más los 6,3 volts del capacitor de bootstrap. Es decir, que la corriente I1 va a ser igual a B0 pico más 6,3 volts menos la tensión de fuente dividido la resistencia R1. Bueno, me faltaba poner la corriente de base. Por otro lado, si resuelvo este nodo, tengo que la única rama que aporta corriente a este nodo es la del emisor, es decir que la corriente que se aporta al nodo es HF más 1 por la corriente de base. Y esto es igual a la corriente que va hacia la carga, que es la corriente que a mí me interesa, que es justamente B0 pico sobre la resistencia de carga, en este caso 8 ohms, más la corriente que va hacia el capacitor de bootstrap. Me va a faltar una ecuación para resolver este sistema y para obtenerla voy a plantear justamente esta malla. Voy a decir que la tensión del capacitor de bootstrap menos
la corriente de base por, en este caso, 160 ohms, que es R2, menos la tensión base de emisor de 1, que en este caso voy a considerar la de saturación, no porque esté seguro que Q1 está saturado, sino porque justamente estoy en el extremo del semiciclo positivo, es decir que la conducción de Q1 va a ser importante y de última esto me va a dar un margen conservativo para el análisis de la salida. Y esto es igual a 0 porque volví al mismo punto. Si observan de esta ecuación, directamente se puede obtener cuánto vale la corriente de base. En este caso, la corriente de base es igual a 34,375 mA. Con esta corriente, ya conocida la corriente de base, puedo resolver este sistema que me queda de dos ecuaciones con dos incógnitas, de donde puedo obtener la tensión pico de salida, V0, y la corriente del capacitor de bootstrap en este instante. La tensión pico que puedo obtener en V0, en este caso es de 8,128 volts. ¿Sí? Y bueno, la corriente del capacitor de bootstrap, si me interesa, es de 49,55 mA. Es decir que por la base circulan 34,375 mA. Esa corriente amplificada por la ganancia del amplificador me da la corriente de emisor, que en este caso es de 1,066 amperes. De esa corriente, una parte es la que se va a usar en la carga, la que voy a tener disponible en la carga, que es de 1,016 amperes, y el resto es la que se va hacia el bootstrap, los 49,55 mA. Bueno, anecdóticamente la tensión I1, que va desde este nodo hacia la fuente, en este punto es de 15,18 mA. Fíjense que con 8,1 volts en la salida voy a tener algo de 14,4 volts en este nodo, es decir que la corriente por la resistencia de R1 va a ser hacia allá porque este punto va a tener una tensión mayor a la de fuente. Hasta ahora nosotros no solíamos ver circuitos en donde pueda tener tensión mayor a la de alimentación. Bueno, justamente este fenómeno es debido a este capacitor de bootstrap que obliga a que este punto tenga una tensión de alterna igual a la tensión de alterna que tengo en la salida. Si volvemos a el circuito original y comparamos con lo que estábamos haciendo, tenemos entonces una limitación para la máxima excursión de salida en el semiciclo positivo debido a el corte de Q3, que es de 8,128 volts. Es decir que debido al corte de Q3 tengo una limitación de 8,123 volts. 123,8, bueno, 8,13 volts. Si nos fijamos, en el límite inferior podríamos tener salida simétrica hasta los 10,2 volts. Sin embargo, en el semiciclo positivo tengo una limitación en la excursión a los 8,13 volts. Es decir, que la etapa de salida como tal solamente va a poder tener una salida simétrica y lineal hasta los 8,13 volts. ¿Sí? Cuando la tensión de salida pretenda ser mayor a los 8,13 volts, el semiciclo inferior puede ser que siga funcionando de modo lineal, pero en el semiciclo positivo
ya va a dejar de comportarse linealmente, es decir, que en ese caso ya va a estar distorsionando la salida. Lo que podríamos hacer nosotros en este punto es rediseñar el bootstrap para asegurarnos que en el semiciclo positivo la tensión pueda llegar como mínimo hasta los 10,2 volts que me permite el semiciclo inferior, y de ese modo extender la etapa de salida o la excursión de la etapa de salida de los 8,13 volts hasta los 10,2 volts.